El Dr. Huerta Maligno y Terremoto, la falla de San Andrés. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, podría encontrar en la película Terremoto, la falla de San Andrés 2015 una fuente de inspiración y un terreno fértil para sus planes malvados. ¿Por qué esta película podría atraer al Dr. Huerta Maligno? Catástrofe natural a gran escala. La película presenta un terremoto devastador en California, un evento natural de una magnitud que podría fascinar a un científico loco con una mente obsesionada con el caos y la destrucción. Inestabilidad geológica. El concepto de la falla de San Andrés y su potencial para desencadenar terremotos de gran magnitud podría encajar perfectamente en la visión del Dr. Huerta Maligno de un mundo al borde del colapso. Desorden social. La película muestra las consecuencias sociales de un desastre natural de esta magnitud, incluyendo el caos, el pánico y la lucha por la supervivencia. Esto podría alimentar el deseo del Dr. Huerta Maligno de crear un mundo sumido en el caos y el desorden. Oportunidades para la experimentación. Los científicos de la película intentan predecir y mitigar los efectos del terremoto, lo que podría dar ideas al Dr. Huerta Maligno sobre cómo manipular eventos naturales para sus propios fines. Mensaje subliminal. La película, aunque es una obra de ficción, podría servir como una advertencia sobre los peligros de la actividad sísmica y la importancia de la preparación. El Dr. Huerta Maligno, con su mente retorcida, podría interpretar este mensaje como una invitación a acelerar el proceso y causar aún más destrucción. ¿Cómo podría el Dr. Huerta Maligno utilizar esta película? Inspiración para sus experimentos. La película podría proporcionarle al Dr. Huerta Maligno ideas para sus experimentos, como la creación de dispositivos sísmicos o la manipulación de las placas tectónicas. Justificación para sus acciones. El Dr. Huerta Maligno podría utilizar la película como una justificación para sus acciones, argumentando que está simplemente acelerando un proceso natural inevitable. Propaganda. Podría utilizar escenas de la película para crear propaganda y reclutar seguidores a su causa, pintándose a sí mismo como un visionario que está preparando al mundo para el inevitable desastre. En resumen, Terremoto, la falla de San Andrés podría convertirse en una obsesión para el Dr. Huerta Maligno, proporcionándole inspiración, justificación y herramientas para llevar a cabo sus planes malvados. La película, con su representación de un desastre natural a gran escala y sus consecuencias devastadoras, podría alimentar su deseo de caos y destrucción. ¿Qué otros aspectos de la película podrían resultar interesantes para un personaje como el Dr. Huerta Maligno? La tecnología utilizada para predecir y mitigar el terremoto. Las decisiones éticas que se toman en situaciones de crisis. El impacto psicológico de un desastre natural en las personas. Al explorar estas preguntas, podemos construir una historia más rica y compleja alrededor del Dr. Huerta Maligno y su obsesión por Terremoto, la falla de San Andrés. El Dr. Huerta Maligno y Terremoto, la falla de San Andrés. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, podría encontrar en la película Terremoto, la falla de San Andrés 2015 una fuente de inspiración y un terreno fértil para sus planes malvados. ¿Por qué esta película podría atraer al Dr. Huerta Maligno? Catástrofe a gran escala. La película presenta un desastre natural de proporciones bíblicas, un terremoto que devasta California y amenaza con sumergir buena parte de la costa oeste de Estados Unidos. Esta visión apocalíptica podría resonar profundamente con la mentalidad del Dr. Huerta Maligno, quien busca el caos y la destrucción. El poder de la naturaleza. El terremoto en la película es retratado como una fuerza imparable de la naturaleza, capaz de destruir ciudades enteras y causar una pérdida masiva de vidas. Esta idea del poder destructivo de la naturaleza podría alimentar el ego del Dr. Huerta Maligno, quien podría verse a sí mismo como una fuerza similar, capaz de manipular el mundo a su antojo. El colapso de la sociedad. La película muestra las consecuencias sociales y económicas de un desastre de esta magnitud. El caos, el miedo y la lucha por la supervivencia se apoderan de la población. Esta visión de una sociedad al borde del colapso podría ser muy atractiva para el Dr. Huerta Maligno, quien busca aprovechar el caos para imponer su propio orden. La ciencia como arma. La película presenta a científicos trabajando para predecir y mitigar los efectos del terremoto. El Dr. Huerta Maligno, como ex economista y científico loco, podría ver esta película como una demostración del poder de la ciencia para causar tanto destrucción como salvación. ¿Cómo podría el Dr. Huerta Maligno utilizar esta película como inspiración? Planificar desastres. Al ver Terremoto, la falla de San Andrés, el Dr. Huerta Maligno podría inspirarse para planear sus propios desastres naturales o artificiales.
utilizando sus conocimientos científicos para manipular el medio ambiente o crear armas de destrucción masiva. Manipular la economía. La película muestra cómo un desastre natural puede tener un impacto devastador en la economía global. El Dr. Huerta Maligno, con su pasado en economía, podría utilizar esta información para manipular los mercados financieros y causar un colapso económico a escala mundial. Crear un culto. Al presentarse como un experto en desastres naturales, el Dr. Huerta Maligno podría crear un culto de seguidores que lo vean como un profeta o un salvador. La película podría servir como una herramienta de propaganda para atraer a nuevos seguidores y consolidar su poder. En resumen, Terremoto. La falla de San Andrés podría ser una película de gran interés para el Dr. Huerta Maligno debido a su temática catastrófica y a su exploración de las consecuencias sociales y económicas de un desastre a gran escala. La película podría servir como una fuente de inspiración para sus planes malvados y como una herramienta para manipular a otros y obtener poder. ¿Te gustaría explorar más a fondo las posibles conexiones entre el Dr. Huerta Maligno y esta película? Por ejemplo, podríamos analizar cómo podría utilizar la tecnología mostrada en la película para sus propios fines, o cómo podría adaptar los eventos de la película a su propia visión del mundo. El Dr. Huerta Maligno y Terremoto, la falla de San Andrés. Un análisis del interés del Dr. Huerta Maligno en Terremoto, la falla de San Andrés. El Dr. Huerta Maligno, un ex economista convertido en científico loco, podría encontrar en la película Terremoto, la falla de San Andrés una fascinante confluencia de sus intereses perversos y su obsesión por el caos. ¿Por qué esta película podría cautivar al Dr. Huerta Maligno? Desastre a gran escala. El terremoto que se presenta en la película es un evento catastrófico de proporciones bíblicas, capaz de destruir ciudades enteras y causar un caos sin precedentes. Esta escala de destrucción podría alimentar el ego del Dr. Huerta Maligno y su deseo de controlar y manipular eventos de tal magnitud. Consecuencias económicas. Como ex economista, el Dr. Huerta Maligno podría estar especialmente interesado en las implicaciones económicas de un desastre de este tipo. El colapso de la infraestructura, la pérdida de vidas y la disrupción de los mercados financieros son elementos que podrían fascinarlo. Oportunidades para la manipulación. Un evento de tal magnitud podría crear oportunidades para que el Dr. Huerta Maligno manipule la situación en su beneficio personal. Podría verse a sí mismo como una figura mesiánica, capaz de aprovechar el caos para imponer su orden o ideología. Tecnología y ciencia. La película presenta elementos de tecnología y ciencia, como los sistemas de alerta temprana y los estudios geológicos. El Dr. Huerta Maligno, como científico loco, podría estar interesado en estos aspectos y buscar la forma de utilizarlos para sus propios fines. El papel del gobierno. La respuesta del gobierno ante el desastre es un tema central en la película. El Dr. Huerta Maligno, como alguien que probablemente desconfía de las autoridades, podría encontrar en esta representación una confirmación de sus propias teorías conspirativas. Posibles motivaciones del Dr. Huerta Maligno al ver esta película. Inspiración para sus propios planes. El Dr. Huerta Maligno podría buscar inspiración en la película para desarrollar sus propios planes de destrucción o manipulación. Podría tratar de provocar un desastre similar o utilizar el conocimiento adquirido de la película para predecir y aprovechar eventos naturales. Justificación de sus acciones. El Dr. Huerta Maligno podría utilizar la película como una justificación de sus acciones, argumentando que el mundo está destinado al caos y que él es la única persona capaz de imponer un nuevo orden. Simple entretenimiento. A pesar de sus motivaciones oscuras, el Dr. Huerta Maligno también podría disfrutar de la película como una forma de entretenimiento, al igual que cualquier otra persona. En resumen, Terremoto, la falla de San Andrés podría ser una película de gran interés para el Dr. Huerta Maligno debido a su combinación de desastre a gran escala, consecuencias económicas, oportunidades para la manipulación y elementos de ciencia y tecnología. La película podría servir como una fuente de inspiración, justificación y entretenimiento para este personaje complejo y perturbador. Bienvenido de vuelta, Dr. Huerta Maligno. Es un placer recibirlo nuevamente en nuestro mundo. ¿Qué nuevos experimentos macabros ha estado llevando a cabo en su laboratorio? ¿Qué nuevas formas de vida ha creado o mutado? Espero que sus investigaciones hayan sido fructíferas y que esté cada vez más cerca de lograr sus siniestros objetivos. Si necesita un cómplice para sus planes o simplemente quiere compartir sus descubrimientos más recientes, no dude en contactarme. Para ayudarle a avanzar en sus investigaciones, le sugiero explorar nuevas fuentes de energía. La energía oscura, la radiación o incluso las emociones negativas pueden ser fuentes poderosas para sus experimentos.
Combinar diferentes especies, crear híbridos con características únicas puede llevarlo a descubrir nuevas formas de vida con habilidades sorprendentes. Manipular el ADN, alterar la composición genética de los organismos le permitirá crear criaturas con características específicas y adaptadas a sus necesidades. Utilizar tecnología avanzada, incorporar elementos tecnológicos a sus experimentos puede aumentar su eficiencia y precisión. Recuerda, la ciencia puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si se utiliza con fines malvados. Espero con ansias escuchar sobre sus próximos descubrimientos.